del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. El Espíritu de Dios se celebra hoy en la festividad de Pentecostés. Celebramos con ella el nacimiento de la iglesia, el cumpleaños, se podría decir, de la iglesia. La iglesia fue concebida en la cruz, del agua y de la sangre del costado del Señor, cuando está tendido en la cruz. Cuando el Señor le dice a María: mujer, he ahí a tu hijo, y le dice a Juan: Juan, he ahí a tu madre. La imagen de la Virgen María en el momento de la crucifixión es la imagen de la iglesia naciente. Podría decirse que ahí se concibió la iglesia, y en Pentecostés es cuando nació la iglesia. Como un niño es concebido en el vientre y nace después. La celebración de Pentecostés, es decir, el Espíritu Santo, se expande, salen los apóstoles del cuarto donde se encontraban por miedo y salen ahora a llevar la palabra del Señor en todas las lenguas por todo el mundo. Esa es la fuerza del Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Sino la tercera persona de la Santísima Trinidad. No es una energía, es amor. Es el soplo. Y qué bonita palabra que oímos desde el Génesis, cuando el Espíritu de Dios se encontraba sobre las aguas antes de la creación. Ese es el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu. El Espíritu Santo es el soplo de amor entre el Padre y el Hijo. El Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Es algo activo. El Papa Francisco nos sigue recordando que el Espíritu Santo no puede ser rígido precisamente porque es el soplo de Dios. Y ese soplo de amor entre el Padre y el Hijo ha sido derramado sobre la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y le da anima, le da alma a la iglesia. El cuerpo de Cristo no es un cuerpo muerto, es un cuerpo vivo, porque el Espíritu Santo está animando la vida de la iglesia. Es ahí donde uno tiene que partir para entender lo que es el Espíritu Santo y lo que estamos celebrando hoy en Pentecostés. ¿Por qué es tan grande esta fiesta alrededor de la iglesia? Es precisamente porque como iglesia es el Espíritu Santo lo que nos mantiene.
Y Jesús en el Evangelio le da el Espíritu Santo a los apóstoles. Después de decir esto, sopló. Este es el soplo entre el Padre y el Hijo otra vez. Sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo, a los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. ¿Por qué el Espíritu Santo era necesario para el perdón de los pecados? Fue el mismo Espíritu que Dios sopló en la tierra para crear a Adán. Y el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad por la cual Dios creó las cosas y las recrea. Decimos en la oración al Espíritu Santo: renovarás la faz de la tierra. La palabra es renovar, no hacerlo de la nada, sino renovar lo que Dios ya ha creado. Dios creó al hombre. El hombre cayó en pecado. Dios renueva al hombre por medio del Espíritu Santo y lo restaura a su postura original. Es por eso que el Espíritu Santo viene con el perdón de los pecados para restaurar. Qué bonita palabra, restaurar. No es volver a hacer las cosas de la nada, sino agarrar algo que Dios ya hizo y volverlo a hacer como Dios lo tenía intencionado. Con el favor de Dios, si Dios nos da vida, mañana es mi aniversario de ordenación, 18 años. Lo mismo que lleva cartas de vida. Ya estoy bien. Gracias. Pero cuando me ordenaron, mi familia, la familia, como las ordenaciones de ayer, que tuvimos dos jóvenes, fueron ordenados sacerdotes en la diócesis, y se les presenta un cáliz durante la ordenación. A mí me presentaron el cáliz, mi familia me dio un cáliz, pero el cáliz que me dieron era un cáliz viejo. Y mi hermana encontró en una tienda de antigüedades, porque no nos alcanzaba lo nuevo. Y el cáliz que uso ahorita tiene 100 años el cáliz. Pero cuando lo encontró mi hermana, estaba rayado, se veía feo. Era de plata, pero pues ya la plata se enmugra. Y lo mandamos restaurar. Le dimos a una persona que se especializa en eso y lo restaura. Las cosas restauradas para mi parecer son más bonitas, porque es volver a algo que ya estaba usado, volverlo a hacer como si estuviera nuevo. La iglesia está hecha de la misma manera que ese cáliz. Siempre tiene que estarse restaurando. No puede decirse que simplemente el Espíritu Santo nos lleva hacia el futuro sin un pasado. Alguien me dijo ayer, le dijimos, estamos celebrando la fiesta de Pentecostés, me dice, hay que movernos hacia adelante y dejar la iglesia del pasado atrás. No se puede. No sería el Espíritu Santo, porque fíjense, es el mismo Espíritu el que estaba en la creación. Es el mismo Espíritu de Dios que dio a los patriarcas, a los profetas. El mismo Espíritu de Dios que guió a Moisés por el desierto. El mismo Espíritu de Dios que le concibió al niño Jesús en el vientre de la Virgen María como esposa de la Virgen María. Es el mismo Espíritu. Es el mismo Espíritu que guió a los apóstoles a llevar a la iglesia, el mismo Espíritu que llevó a los padres de la iglesia, a los primeros obispos, a expandir y a dar su vida por la iglesia, el mismo Espíritu que guía los concilios ecuménicos de la iglesia, que guía la elección de obispos, la sucesión apostólica, cuando el obispo impone las manos en un sacerdote nuevo, transmite el Espíritu Santo para que la iglesia continúe dando vida. Es el mismo Espíritu. No puede decirse que ese Espíritu está mal y que el Espíritu del futuro está bien. Una manera de discernir si es el Espíritu de Dios y si no es el Espíritu de Dios es de que el Espíritu Santo no se puede contradecir. Lo que el Espíritu Santo guió en la iglesia en un tiempo, el Espíritu Santo puede decir a la iglesia, tiene que seguirla guiando bajo la misma línea. Hay progreso, pero es orgánico, pero es bajo la misma línea.
No puede el Espíritu Santo cortar la iglesia y hacer otra. Sería como si dijéramos que Jesucristo se va a separar de su cuerpo, partir el cuerpo de Jesús. Por eso es que la división de iglesias es un escándalo. Porque no es el Espíritu Santo. El Espíritu une en la verdad. ¿Cuántas verdades hay? Una. No puede haber muchas verdades. Y es lo que se refiere San Pablo en la segunda lectura de hoy. Nadie puede llamar a Jesús sino bajo el poder, bajo la acción del Espíritu Santo. Y ahí habla de la diversidad de ministerios. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Diferentes servicios, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Dios no cambia, el Espíritu Santo no cambia, es el mismo Espíritu. Lo que cambia, queridos hermanos, es la manifestación del Espíritu. En el prefacio del misterio de Pentecostés que la iglesia celebra el día de hoy, usa estas palabras: para llevar a plenitud el misterio pascual, enviaste hoy al Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos por la encarnación de tu Hijo. El Espíritu que desde el comienzo de la iglesia naciente infundió el conocimiento de Dios a todos los pueblos y reunió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. Por esa efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda y es como la iglesia se empieza a unificar. Pero aun cuando hay diversidad, hay diferentes manifestaciones del Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu, pero se manifiesta de una manera distinta. Esa manera en que el Espíritu se manifiesta puede variar, es diferente, pero en esencia es el mismo Espíritu, es la misma palabra del Señor. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Comenzamos con alguien, me dice: padre, usted no es carismático. No, o sea, como se define el movimiento de renovación carismática, si lo definimos de una manera y decimos que esto es lo que es carismático, mi espiritualidad no es carismática. La espiritualidad de cada quien se manifiesta de una manera diferente. No, muchas veces dice: a lo mejor este padre es demasiado tradicional, se pone vestimentas de la antigüedad. No, y sí es cierto, es que me gusta, esa es vieja. No. Parte de la manera es de que yo creo en la continuidad de la historia. No es que sea viejo, sino que necesita ser renovado. ¿Se acuerdan que la iglesia se hizo demasiado moderna en los años 70, 80? Casi se veía protestante. Entonces, como una reacción generacional, también muchos sacerdotes jóvenes hacen lo mismo. Estamos como frenando un poco para ese tipo de expresión, para dar un balance. Para que haya una continuidad con el Espíritu Santo. No decir, antes de 1968 era una iglesia y después del 68 es otra iglesia. Eso sería una herejía. Tiene que haber una cierta continuidad para que sea una continuidad. Sin embargo, aunque en sí yo no practico mi espiritualidad diferente, no estoy en contra de las manifestaciones del Espíritu en la renovación o en otras espiritualidades, porque son manifestaciones del mismo Espíritu de Dios. Dios está manifestando en ellos y uno tiene que respetar la manera en que Dios se manifiesta. Dios se manifiesta, digamos, con los contemplativos benedictinos en un monasterio trapense en Europa. En silencio viven sus días y en silencio adoran a Dios. Dios, el Espíritu Santo, se manifiesta. De la misma manera se manifiesta en la renovación carismática del Espíritu Santo, como el Santo Padre nos ha dicho varias veces. Se está manifestando ahí. Entonces uno tiene que respetar cómo se manifiesta el Espíritu y tratar de escuchar lo que está diciendo. Trabajo es el discernimiento. Discernir si es el Espíritu o es otra cosa. Tanto como en un monasterio trapense, como en un encuentro de renovación carismática, tiene que haber discernimiento como tiene que haber en la vida cotidiana de la parroquia. Saber discernir
¿Dónde está el Espíritu de Dios y dónde no está? Eso hay el trabajo. La marca más fácil para discernir dónde está el Espíritu es con la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia enseña? ¿Qué es lo que la iglesia católica enseña? ¿Qué es lo que nos dicen los obispos? ¿Qué nos dice el Papa? Son cuestiones que van guiando el movimiento del Espíritu Santo y en cierta manera nos van moviendo y retando constantemente. Jesús dice en el Evangelio, ¿qué merece que simplemente uno sea amigo de los que son amigos de uno? Uno tiene que ser amigos de los también que son enemigos de uno. Tiene uno que encontrar cómo es que el Espíritu Santo nos reta. Es como una familia. Una familia, hay diversidades. La diversidad de temperamentos, la diversidad de caracteres, la diversidad de personalidad, y hay una diversidad de generación, de edades. Y esas diversidades causan divisiones en una familia, precisamente por los temperamentos, la generación, lo que saben, lo que no saben, las personalidades. Causan tensiones y en ocasiones pensamos que ese es el trabajo del demonio. No. El demonio no trabaja con el conflicto. El demonio se puede meter en un conflicto, pero el conflicto es necesario para probar que es el Espíritu Santo. El conflicto es indispensable, sobre todo en el trabajo de la iglesia como en la familia. A la hora de que uno llega a la conclusión y dice, estamos en comunión, ahí uno se da cuenta que el Espíritu Santo trabajó, hizo de las suyas. En las reuniones de los obispos, como se reúnen los obispos, no crean que se sientan los obispos y se toman de las manos y cantan Kumbaya. No. Se pelean. No feo, ¿no? Pero hay alegatas, gracias a Dios. El cónclave, cuando eligen al Papa, tienen que cerrar las puertas, no por el secreto, sino porque tienen que haber discusiones francas. Un obispo dice una cosa, otro obispo está en contra de eso, y dicen es política. Pues a lo mejor sí, pero así trabaja el Espíritu Santo. Pensamos que el Espíritu Santo es una energía, va a venir, pero en tu casa también está trabajando el Espíritu Santo. Cuando, digamos, los esposos están uno en contra del otro, están peleando o están alegando, ahí está trabajando el Espíritu Santo en el matrimonio. No lo vemos, pensamos, pero imagínense que siempre se llevaran bien. No iba a avanzar. Si iba a quedar estancado el matrimonio. Lo que se estanca pesta. Lo que se estanca pesta como el agua. El Espíritu Santo continúa renovando la iglesia. Y en la iglesia tiene que haber esas tensiones. Uno dice que entre conservadores y liberales, imagínense si todos fueran liberales y todos fueran conservadores, la iglesia se iba a estancar. La iglesia es conservadora porque tiene que conservar el ministerio que Jesús les dio. Pero la iglesia es progresista en el sentido de que tiene que progresarse y acercarse más a Dios. Pero hay una tensión entre los dos polos, los dos polos opuestos. Tiene que haber esa tensión, y ahí en esa tensión es donde el Espíritu Santo está haciendo las suyas. Ahí es donde trabaja el Espíritu Santo. Si uno dice, yo no voy a ir a la iglesia porque esa gente se vea peleándose, no conoces al Espíritu Santo. No sabes cómo trabaja. Lo que tú conoces es un espíritu mundano, que simplemente piensa que la gente tiene que llevar bien. Pero hasta los niños protestan. No, imagínense, éramos de plástico. Tiene que haber ese tipo de roces. Tiene que haber. Yo le doy gracias a Dios por nuestra parroquia, porque en nuestra parroquia hay muchos roces. No se dan cuenta, pero hay muchos roces. No, la gracia de los padres de que la gente viene y siempre nos dice, padre, le voy a decir que no le diga a nadie. No, es otra cruz.
Todos los padres en el mundo conocen esa cruz, donde la gente viene y te pone el sello. No, es como una madre que guarda los secretos de sus hijos. No le puede decir a papá porque se va a enojar. Es lo mismo. En una parroquia veo a la gente, cada misa, diferentes juntas, y uno está viendo y siempre hay tensiones. Pero gracias a Dios que hay tensiones porque muestra que la iglesia está viva. Que es gente que tiene pasión, que ama al Señor, que ama a su iglesia. Y hay en ocasiones disturbios entre la gente, pero es necesario. ¿Cuándo sabemos que no es el Espíritu Santo? Cuando alguien dice que tiene posesión completa del Espíritu, que es de ellos. Tienen un monopolio del Espíritu Santo. Un signo de que es Satanás es de que la persona dice, el Espíritu, yo soy el dueño del Espíritu Santo. No, ni siquiera los padres tenemos ese don. Ni siquiera el Papa lo tiene. En ocasiones el Papa puede definir algo para siempre, pero rara vez que lo usa. Pero por lo general, no, tiene que escuchar. Tiene que escuchar a su pueblo, lo que el pueblo dice. A la hora de la hora, toma decisiones que a lo mejor no son populares para el pueblo, pero tiene que hacer lo que le escucha el pueblo. Ver qué es lo que el pueblo necesita, hacia dónde se dirige el pueblo. Y así es como uno va discerniendo lo que es el Espíritu Santo. En la vida personal de uno, ¿cómo le hace uno? Adentro de cada uno de nosotros también hay tensiones. Adentro de cada uno de nosotros hay contradicciones. Alguien quiere hacer bien, pero lo hace mal. Ahí hay contradicciones. Ahí está trabajando el Espíritu Santo. Por eso es que uno tiene que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Señor, llévame a hacer tu voluntad y no la mía. Tu voluntad y no la mía. Para que el Espíritu Santo siempre prevalezca. Que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces ahí vamos a ir moviéndonos un poco más cerca de Dios. La Virgen María es la esposa del Espíritu Santo. Y cuando estaba ella en la Anunciación y viene el ángel y se le aparece, se queda la Virgen sorprendida. Pero el signo que la Virgen supo que era de Dios es un sentimiento de temor y sintió miedo, dice la Sagrada Escritura. Cuando estemos ante la presencia del Espíritu Santo, el corazón siente un miedo. Pero eso nos asegura que no es de nosotros, que es de Dios, que nos está llamando para algo más grande que lo uno no puede esperar. Les encargo en esta misa que oren por todos los sacerdotes, especialmente los que fueron ordenados ayer, que escucharon ese miedito y se entregaron completamente al ministerio de la iglesia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.